Hola, somos Carlos Cornejo y Lo Salgado. Nos encanta hablar sobre lo que ocurre actualmente. Y estar siempre informados de las noticias más importantes para nosotros. Esto es Desentonados. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Como que ponen un switch. Se prendió el interruptor. El interruptor. Pero aparte es como una descarga. O sea, ¿te imaginas que como que toda la semana estamos aquí encerrados así y nada más prenden el switch para grabar? Sí, la verdad es que ha sido una semana, todo que es martes así, pero ha sido una semana difícil, pero buena. Con el meme de qué terrible semana. Es martes. Es martes. En la mañana. En la mañana. Está empezando el día. Sí. Pero bueno, todo bien, todo tranquilo. Esta semana está bastante bien, pinta increíble, muy positiva, pero cuéntame tú, ¿qué tal va tu semana? Bien. Vamos a tener varias cosas esta semana. Me estoy preparando para varios eventos que van a suceder. Pero pues todo bien. ¿Y quieres platicar del tema de esta semana? No quiero. ¿No es cierto? No, la verdad es que este tema está bastante ligado a nuestro trabajo. Normalmente los días que pasamos en nuestro trabajo y justamente este interruptor así como que, bueno, estamos aquí como y ya, prende un interruptor y ya estamos listos, ¿no? Justamente vamos a hablar de esta salud mental en el trabajo. Y es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque he estado en diferentes trabajos en donde he experimentado ciertas cosas que me permitieron descubrir que necesitamos tener salud mental en el trabajo. Entonces, ¿empiezas tú? Pues es que creo que tiene que ver, y creo que esta generación en la que estamos es la que empezó a descubrir esa salud mental dentro de lo laboral. O sea, y principalmente a mi perspectiva era, creo que generaciones anteriores a la nuestra todavía, y pues obviamente ya de ahí las generaciones de nuestros padres y así, pues estaban acostumbrados o venían de una época en la que no había como oportunidad de elegir en qué trabajas. O sea, siento que era como más un tema de el trabajo es cumplir con un horario, hacer tus labores, te pagan, fin. O sea, para poder tener lo que necesitas tener, como una casa, como una familia, como un coche, como etc. O sea, era como muy mecánico todo, ¿no? Y no había un momento en el que te cuestionaras algo, por lo menos así lo veo desde un punto externo. O sea, como que hay muchas personas, y es ese tema que siempre ha estado, de que antes era suficiente con querer trabajar para conseguir un trabajo. Claro. Hoy ya no es así. Pero es que también creo que tiene mucho que ver con que antes querer trabajar involucraba querer trabajar en lo que sea, como sea, como sin puedas. Prejuicios, sin prejuicios y nada de que, pues, oye, te tocó ser, no sé, administrador, porque toda tu familia es administradora y tiene una empresa de administración y pues si tú eres administrador vas a tener trabajo seguro y además eventualmente vas a heredar la empresa, pues ese era ese caminito. Con contadores, con abogados, con doctores, con lo que sea, era ese caminito porque era más fácil obtener un trabajo. O sea, ya tenés un trabajo seguro para toda tu vida. Y es más, probablemente lo más lógico sería que vas a heredar esa empresa. Claro. Entonces, esa generación antes de nosotros, tal vez hasta nuestros padres, esa como, pues solo necesito trabajar y ya, o sea, llegabas a un trabajo y no te pedían nada y era como que, pues sí, empiezas mañana, ¿no? Era suficiente. Y por lo mismo, pues no se preocupaban sentía que no se hablaba del tema y no estaba el tema presente de cómo podían sufrir en el trabajo porque no había un punto de cuestionamiento. Claro. Era, pues es trabajo, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer, eso es, ya. Y la mayoría, también lo veo desde un punto externo, no pudieron ser lo que querían ser o no pudieron dedicarse. Se sintieron frustrados. Frustrados, tenían que trabajar porque, pues, ¿y por qué si querías ser, no sé, cantante, por qué terminaste contadora? No, pues porque había que trabajar, había que trabajar, y eso era había lo que mantener, dejaba y dinero. dejaba dinero. No, obviamente no. Y viven con esa frustración. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Tienen hijos, y entonces a esos hijos obviamente no quieren que les pase lo mismo, entonces es como que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, mientras te salga bien, mientras te guste, lo importante es que hagas lo que a ti te gusta, ¿no? Y entonces empieza esta generación que empieza con nosotros, de puedes hacer lo que quieras. Ya, o sea, supongamos que tus abuelos y tus papás ya trabajaron, ya tienen, o sea, ya esta generación tiene un poco más de dinero como para mandarte a la universidad, ya las oportunidades son más grandes. Antes la cantidad de gente que iba a la universidad era muy poca, a partir de nuestra generación es mucho más. Entonces ya hay tantas oportunidades
que ahora no sabemos qué hacer. Que ahora es como, pues es que no sé si me gusta esto, no sé si me gusta lo otro. Como ya puedes pensar en qué te gusta, qué quieres, ya no quieres nada. Entonces llegamos a esta parte donde muchos van a la universidad sin saber qué quieren estudiar y entran a cualquier carrera o la carrera más fácil o la que no tenga matemáticas o la que lo que sea, mientras deciden qué, ¿no? Y entonces empieza este tema de no hay trabajo, ¿por qué? Porque ya quiero elegir que no es que no hay trabajo, que me pague lo que quiero. No es que ya no hay trabajo, que tenga las condiciones que busco. Ahí sí, no es que ya no hay trabajo. estos juicios, ¿no? O sea, ya empezamos a hacer estos juicios, que está bien, o sea, que es correcto, pero es lo mismo. Entonces ya empezamos a ser selectivos, porque ahora ya no tenemos una familia tan grande, ya no tenemos las mismas aspiraciones, o sea, son cosas distintas. Antes era, pues no había un tema de, pues es que quiero viajar, entonces no quiero amarrarme a un trabajo. Pues no, porque necesitas comprar una casa y un carro, y ese es un digamos, algo que te va a amarrar un trabajo por 20 años. Entonces, no hay como ese, voy a viajar, ¿no? O sea, más que, pues en coche, en fin de semana y así. No es, me voy a tomar un mes en Europa, o sea, no existe eso. No. O me voy a tomar un año sabático antes de entrar a la universidad, no existe, ¿no? Entonces creo que eso lo que provocó es que empecemos a trabajar en cosas que no nos gustan porque no sabemos qué es lo que nos gusta y entonces empieza un tema de estrés laboral, mental, de no sé qué me gusta, pero mientras estoy haciendo esto, pero me voy a quedar aquí por 20 años, pero bla, bla, bla. Y entonces empieza este tema de conflicto mental de esta generación, de trabajar en cosas que no le gustan a la mayoría, pero aún así no sabiendo qué quiere hacer, o tal vez sí sabiendo, pero no confiando en hacerlo. Ya. O sea, es como, pues, tuve que ser contador porque ya mis papás eran contadores y pues iba a poder tener un trabajo, pero yo quería ser, no sé, astronauta, ¿no? Entonces, como no hay... Sin saber física. Y además es como, pues, ¿cómo va a ser astronauta en México? Y, ¿no? O sea, ¿hay cuántos astronautas en México? Sí. Nada. Sí, o sea, ninguno. No. Apenas va a haber una mujer mexicana que va a ir a la NASA. A la NASA. Y que ni siquiera, o sea, es mexicana, pero tuvo que estudiar toda su carrera en Estados Unidos. O sea, si no tienes el dinero para hacer eso, probablemente no vas a ser astronauta hoy. Tal vez en el futuro, o tal vez te va a tocar ser los pioneros de que pues ahí van a verle cómo. No van a llegar a ser astronautas, pero van a abrir la puerta para que otras personas sí, ¿no? Pero no te va a tocar ser astronautas. Esa es la realidad, es muy complicado. Empieza este estrés mental horrible en el cual, por eso es esta generación que no quiere trabajar, entre comillas, o que tiene este problema de... O sea, que así lo perciben la generación anterior. Ok. Yo he trabajado en muchas cosas. La verdad es que voy a hablar desde mi perspectiva. A mí, mis papás nunca me dijeron, tienes que trabajar en lo que yo trabajé. Qué bueno, porque si no sería, no sé, algo de policía y a mí no me gustaría para nada eso. O si no sería maestra, que muchas veces lo pensé. No está mal ese trabajo, me gusta, está bonito. Porque he dado cursos en algún momento y está divertido, ¿no? Pero hacerlo toda la vida, o sea, como que, uy, está complicado, ¿no? Entonces, nunca me dijeron eso. Yo les agradezco muchísimo porque habían otros amigos que sí tenían que estudiar medicina o estudiar, no sé, abogado, porque sus papás tenían un bufete de abogados y tenía que seguir ese camino. A mí nunca me lo dijeron. Sin embargo, de todas las cosas que como que me dieron libertad, yo no, hasta el día de hoy siento que de lo que estudié, o sea, como que hubiera estudiado otra cosa. A mí me hubiera gustado estudiar arte. O sea, a mí me hubiera gustado ser artista por siempre. O sea, artista, pero no de esas que cantan, sino artista plástica y de esas que hacían como esculturas y pintaba. No lo quito del centro. No es más o menos. ¿Has visto ese que toca con un serrucho o algo así? Sí, está increíble y suena súper padre. Sí, pero se ve como lo quito del centro. Sí. O sea, en otro contexto estaría así en Viena. Sí, en Viena. ¿No? En su concierto, ¿no? En su concierto. O sea, ahorita ya hay hasta perros en TikTok famosos que tienen su concierto de ópera, básicamente, que ladran así, así, y les ponen así música así de... ¿No has visto los videos de los que hablan? O sea, que hay uno que pide agua, o sea, ¿qué quieres? Agua. Sí, ya me tocó ver un gato, así de que, ¿qué haces? Aquí jugando. O sea, pero se escucha que dice, aquí jugando, y yo así de, ¡hola! Pero bueno, esas son otras cosas, otros talentos de los animales. Sin embargo, yo siempre quise hacer eso, pero...
como que mis papás ahí sí me decían, Sí. es que no vas a vivir de eso. Sí. O sea, no, es imposible que vivas de eso. Porque para ser artista tienes que tener dinero y nosotros pues no tenemos tanto dinero para mandarte a una escuela de arte como tal, como la que tú quieres. Y yo así, quiero estar en el Met. Así, ya sabes, así toda. Sí. Entonces no iba a funcionar. Sin embargo, todas las cosas que yo hice en trabajos, estuve trabajando de niñera, estuve trabajando como probando ciertas ramas en las que yo me pudiera, no sé, enfocar al futuro tal vez. Y nada me gustaba, o sea, como que llegué al punto hasta la fecha en la que después de haber probado un chorro de trabajos en donde estuve más de un año, no me llegaba a llenar, no me llegaba a hallar en ninguno de estos. Y pues yo creo que sigo en constante búsqueda de eso hasta ahora y me da un poco de celos la gente que crece ya teniendo ese camino súper claro. O sea, que ya sabe qué es lo que quiere. Sí. Y es frustrante porque, digo, perdí mi tiempo. Tal vez debí, no sé, investigar más y meterme más dentro de mí para ver qué era lo que... O hacer más cosas para ver, ok, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Pero mientras más voy haciendo cosas, más me voy dando cuenta que quiero hacer todo y nada al mismo tiempo. Sí. Y es complicado. Sí, es muy complicado. O sea, y es que... Otra vez, yo tuve la fortuna y el privilegio de poder saber qué quería hacer desde que tenía 5 años. O sea, desde que tengo uso de razón ya sabía qué quería. Obviamente, pues conforme fui creciendo lo fui, pues, guiando, ¿no? Moldeando hacia cosas que, bueno, pues, yo pensé que solo era esto, pero ya vi que puede ser todo esto. Entonces, de esto me gusta esto. Y fui moldeándolo y todo fue avanzando hacia eso. Y entonces... Y también el privilegio de que quería, o sea, desde que era pequeño supe que quería trabajar en algo de publicidad, de marketing, de comunicación, o sea, cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Comerciales, programas, contenido. Obviamente en ese momento no sabía, pues voy a hacer un podcast, pues no existía. Pero sí sabía como que, me gustaría estar en un programa, me gustaría hacer un comercial, me gustaría, desde que era pequeño. Entonces todo se fue guiando hacia eso. Y el privilegio también, uno, obviamente que lo pude estudiar. Y 2, de que no quería ser astronauta. O sea, porque también eso es un gran privilegio. Sí. En el hecho de que una cosa es, quiero hacer comerciales y dices, bueno, pues es alcanzable más o menos, ¿no? O sea, no es tan complicado, ni tienes que ir a una super escuela, ni tienes que... Bueno, alcanzable también dentro de tu... Sí, dentro de mi capacidad de clase media, ¿no? O sea, era medianamente alcanzable. Y creo que también hasta en un punto de vista de... hasta creo que sin ir a la universidad sería algo que podrías llegar a hacer tal vez, ¿no? O sea, que por tu cuenta podrías encontrar la manera y, ¿no? O sea, a lo que voy es que para lo que yo quería desde el principio no necesitaba tantos recursos ni económicos, ni escolares, ni de muchas cosas. Obviamente, mientras más recursos y mientras más habilidades, pues más fácil se hace, ¿no? Pero tampoco era algo como... Si quisieras estudiar artes y exponer en el Met, no puedes hacerlo desde, o sea, graduándote de la UNIT. O sea, la realidad es que no puedes. No. O sea, y platicábamos en un episodio del podcast de esta arquitecta que le encargaron o sea, obviamente, pero viene de cierta familia, estudió en cierto lugar. O sea, de entrada, para poder hacer eso, tienes que tener la capacidad económica de poder entrar como a ese mundo, ¿no? Tienes que haber estudiado en una universidad como Harvard, como Stanford, como, o sea... Tienes que tener todo. Si no tienes eso, es prácticamente imposible que logres lo demás. Puede haber una mediana posibilidad, pues tal vez. Pero lo que no vas a ocupar en recursos económicos, seguramente lo vas a tener en un montón de otras cosas que vas a tener que ser muy fuerte para poder lograrlo, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, igual este tipo de recursos que dices que se necesitan... La primera vez que me di cuenta que se necesita un chingo de dinero para eso fue una exposición que llegó a Campeche no me acuerdo cómo se llama pero seguro sí lo van a conocer. Es uno que es de cabezas gigantes. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿El hiperrealista? Sí. Sí, ¿Cómo no se llama? No, yo tampoco me acuerdo ahorita. No cómo se llama, pero sí, ya sé quién es súper famoso. No manches, la cantidad de fierro que se necesita para eso... Y no solamente hizo una cabeza, ya sabes, hizo muchísimas. Y estaban de hecho, yo estoy estudiando ya la licenciatura. Estaban en el centro de Campeche.
Y yo me acerqué a ver la calidad con la que están hechas, el tiempo que le llevó, o sea, obviamente necesito un espacio para el material, para las herramientas, para construir todo esto, para la cantidad de dinero para transportarlo a otros lugares, para moverlo. Las herramientas. Las herramientas, o sea, más allá de la parte creativa y el ingenio de, ok, vamos a hacer esto y lo que sea. ¿Cómo llegar, cómo ejecutar la idea creativa y chingona y artística que tienes en algo y plasmarlo? Pues no es algo que es barato. Sí, sobre todo si tus ideas son así como este hombre, ¿no? Que la verdad no me acuerdo de su nombre, ahorita lo voy a buscar. Pero está muy complicado. Y ahí fue donde dije, pues sí, o sea, a lo mejor y no es ese mi camino. Y mi camino tal vez artístico es hacia otra parte, ¿no? Y pues he hecho cosas que sí me gustan, que sí siento que están ligadas a algo como artístico sensible, algo como escribir, algo como, no sé, hacer cosas con las manos, crear cosas de cero, desde cocinar hasta hacer piezas de cerámica, hasta escribir algo para algún cliente o bocetar cosas o íconos para algún branding, ¿no? Entonces, es algo que he ido como moldeando, pero que llegar hasta acá y vivir al 100% de ello no es al 100% fácil tampoco. No. Y es complicado, o sea, como que no, eso no lo vivieron nuestros padres porque pues nuestros padres trabajaron de lo que se tenía que trabajar para ganar dinero. De lo que podían, de lo que era más fácil. Y no sé si esa hubiera sido también la solución, ya sabes. O sea, si hubiéramos nosotros seguido ese camino, tendríamos tal vez una casa, un carro, no sé, podríamos tener dinero guardado para nuestro retiro, pero ¿realmente estaríamos haciendo eso? O sea, necesitamos tener un camino fijo, porque me acuerdo que cuando le dije a mi papá, voy a hacer este proyecto, ya no voy a estar trabajando en una empresa, va a ser completamente independiente, y me dijo, yo no lo veo bien. Yo creo que sería bueno que tú siguieras trabajando, que tuvieras un pago, y en tu tiempo extra haces ese proyecto. Y muchas veces lo pensé, dije, ¿por qué no lo hice? Ya estando con problemas así de estirando el dinero, dije, ¿por qué no me quedé en ese trabajo? Tal vez mal pasándola, pero con dinero para que yo pudiera hacer las demás cosas que sí quiero hacer. Entonces, se tiene que hacer así. Se tiene que... tienes que tener dinero para hacer las cosas que quieres. Eso cuestionamiento es el punto, ¿no? Y es donde empieza todo el tema mental. O sea, porque es como... Por ejemplo, o sea, y creo que a mí me gusta mucho como irlo reflexionando a través de las frases, de los dichos, de las cosas populares. O sea, hoy me gusta reflexionar las cosas a través de memes. O sea, porque es el punto de vista... Filosofía de vanguardia. Es el punto de vista de las personas, ¿no? Y qué meme se vuelve más viral tiene que ver con por qué está conectando más con las personas. Porque da más risa, porque, no sé, por algo, ¿no? Entonces también, pues, los memes de las generaciones anteriores, pues eran los dichos, eran las frases. Entonces, ese tema, por ejemplo, de... el trabajo es pesado o el trabajo a nadie le gusta y por eso pagan por hacerlo, o sea, representa a una generación. O sea, al final esta idea de... pues por eso es trabajo. No te va a gustar, o sea, el trabajo no va a ser feliz, no te va a gustar, no te va a llenar nada. Te están pagando, por eso te pagan, porque nadie lo quiere hacer y tú lo tienes que hacer y por eso te están pagando. O sea, eso refleja... Pero yo me rehúso. Pero luego vamos con otros... Como Danny Ocean. En la siguiente generación, en donde decimos, es que si encuentras lo que te gusta en la vida, nunca vas a trabajar o este tipo de cosas, ¿no? De que siempre vas a ser feliz haciendo lo que amas. Si haces lo que amas, nunca va a ser trabajo. Llega esa perspectiva de esta generación que aspira a encontrar algo que les guste y entonces que se puedan dedicar a eso y entonces no van a sentir que están trabajando. Pero luego llega la siguiente generación donde también te das cuenta que, o sea, que sí, sigue siendo trabajo. O sea, ok, lo que sea que te guste hacer, supongamos... Tiene un nivel de esfuerzo que a lo mejor son cosas que no te gustan hacer. Y tiene un montón de cosas que no te van a gustar. O sea, si te gusta hacer cerámica, pues también tienes que aprender a costear, tienes que aprender a administrar, tienes que aprender a pagar impuestos, o sea, es que no me gustan las matemáticas, entonces por eso voy a ser artista.
O sea, cuando te des cuenta que tienes que pagar impuestos, cuando te des cuenta que tienes que costear, cuando te das cuenta que tienes que balancear, o sea, los ingresos, los egresos, los Todo proveedores, eso. o sea, te das cuenta que necesitas de eso. O sea, no necesitas el binomio cuadrado perfecto, pero necesitas saber ¡Maldito binomio! matemáticas. No nos sirve para nada. Necesitas saber costeo, necesitas saber finanzas. Mm. Entonces, y esas cosas tal vez no te van a gustar y las vas a tener que hacer. Y es trabajo. Y es Y es trabajo. parte de lo que amas Entonces, hacer también. al final, o sea, ninguno de los dos es verdad. O sea, hoy sabemos que ninguno de los dos dichos son verdad. Pero maldita sea, hasta el día de hoy estás sí, sabiéndolo claro, ya después claro. de tener un chingo de trabajos Sí. donde o eras infeliz o te trataban mal, te pagaban de la chingada o de plano, ajá, no estabas cómodo. Sí. Pero es que también tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero. O sea, siento que, por ejemplo, nuestra generación tiene un problema y un conflicto con la relación con el dinero. Tanto pedir dinero como... O sea, porque ¿qué pasa? Si tú te dedicas a lo que te gusta, Ujú. cobrar es súper difícil. Sí. Súper, Sí. súper. Porque es como, siento que te estoy estafando, porque podría hacerlo gratis. Porque no me costó Sí. trabajo. Porque Ay. disfruté el proceso. O sea, el disfrutar el proceso ya es mi pago. ¡Qué complicado! A Por mí me eso. pasa Sí, ahorita claro. que yo sé, es muy caro eso que le estoy Sí, cobrando. sí. Entonces, no sé si dejarlo en 100 pesos, ya sabes, Ajá, así de es cuando que, cuesta ese- 500 ese y yo es- sé. O sea, de los que se pueden dedicar o tienen la fortuna y el privilegio de dedicarse a lo que les gusta hacer, que puede ser cualquier cosa. Hay quien ama hacer tablas de Excel. Hay quien ama hacer Godín. Hay personas que lo disfrutan y está padre. Ujú. Pero tienen ese conflicto, ¿no? Les cuesta pedir un aumento, les cuesta porque son buenos haciéndolo, les gusta, y entonces cobrar se vuelve extremadamente difícil porque sientes que estás estafando a las personas, Claro. ¿no? Y luego lo vamos al otro lado. El que no disfruta su trabajo cobra hasta lo que no debe de cobrar. O sea, no me voy a quedar un minuto más en esta empresa si no me estás pagando un peso más, ¿no? Ujú. Porque ¿para qué? Para eso, pues, no, pues yo tengo mi horario dice hasta las 6. Ujú. 6:01 ya me estás pagando extra. ¿No me vas a pagar? Pues me voy. Ujú. Que tampoco es... O sea, ninguno de los dos está mal. Solo que es ese conflicto con el dinero. Mm. Porque el que no le gusta su trabajo, o sea, está todo el tiempo tratando de sacar lo mayor posible de ganancia. Y al final eso provoca que pues va a estar sufriendo todo el tiempo. Porque no va a generar ganancia de todo. Ujú. No lo va a hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie puede generar ganancia. Pero ¿cómo tener De una todo. buena relación con el dinero y con tu trabajo Fíjate. soñado? Fíjate en las generaciones más abajo de nosotros. ¿Cómo más abajo? Los de 20. Pero no están trabajando. Algunos sí. Algunos no. Mm. Fíjate cómo es su relación con el dinero. O sea, ponte a observar. Papi, dame, mami, dame. Pero ¿No? también ellos lo generan haciendo lo que sea. Vendiendo picafresas si quieren. Pero generan dinero de una manera muy simple. Muy. O sea, y no solo eso, sino Cuéntame más. su relación con el dinero es totalmente diferente. Obviamente, hablando desde un privilegio, hablando desde una clase media, baja, alta. Ujú. Y pues más allá, obviamente. Su relación con el dinero es muy diferente. Pueden no tener dinero. Cuando nosotros estábamos en la secundaria, piensen nosotros en la prepa o en la secundaria, Ujú. querías tener el celular, querías tener ¿no? Querías tener... Ujú, ujú. Y eso obviamente conllevaba dinero. Si tenías el disco apenas salía, o sea, el CD apenas salía y lo comprabas, era como, ¿no? Ujú. La generación de ahora, de la secundaria y la prepa, puede traer el celular en pedazos. Ujú. Da igual, no importa. Puede traer la ropa de segunda mano, no importa. Ujú. O sea, puede traer... O sea, esa generación es la que está impulsando ese tipo de cosas. Mm. Porque su relación con el dinero es totalmente diferente. Es como, quiero ir a un concierto y pues hace lo que tenga que hacer para conseguir dinero para ir a un concierto. Sí me pasó, fíjate, una conocida, ¿así? Una conocida, me dice, oye, necesito pagar mi boleto para el concierto de Harry Styles. Ujú. Y me dijo, ¿no tienes algo que hacer? Lo que sea que me dé dinero. O sea, necesitas que, no sé, mueva algo, que haga Sí. algo, que corte algo. O sea, dame Sí. trabajo. Y yo, Sí, es que tiene sí es. sentido, porque Es que sí es. yo tal vez más chica es así de, ay mamá, pues no tengo dinero, entonces me voy a ahorrar todo Sí. lo de los domingos, mi mesada, así, o sea, Sí. y era dinero que pues yo no me ganaba con Sí, o sea, trabajo, te ya daban, sabes, ajá. me lo daban gratis, Sí. porque pues era mi domingo. Sí. Ay, me encanta, o sea, ya no existe eso, ¿no? Ya no le dan domingo a los niños. Pues no sé. A ti te daban domingo, Sí, sí, pero sí se llamaba domingo. sí, domingo, porque te daban los domingos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿quién lo inventó?
¿Y por qué lo inventaron? Eso es malo. Eso es malo. Darle dinero a los niños gratis es malo. Malo. Yo creo que sí, porque la concentración no tiene que... Y por eso el problema de la relación con el dinero. Claro. Porque el enfoque no debe estar en darte dinero. El enfoque debe estar en enseñarte a usarlo. Sí, porque... Nadie te enseñaba a usar el dinero. No. De hecho, mi familia... Dentro de mi familia hay 3 personas que saben ahorrar su dinero así... Ajá. Impecable, pero por mérito propio, o sea, así Sí. como que, bueno, yo hago esto y esto, y compro esto y lo otro, Ajá. y esto me lo guardo. Sí. Y, o sea, mi hermano, por ejemplo, está muchísimo más organizado en su Sí. dinero que yo. Sí. Muchísimo, y lleva menos tiempo trabajando, ya sabes. Y yo, ¿qué? Y ya compré esto, y ya tengo lo otro, y tengo un Ajá. ahorro, y tengo no sé qué, y yo, ¿qué? Sí. O sea, como que es muchísimo mejor organizándose en eso. Y Pero yo, es menor que tú. es menor que A yo, eso voy. pero pues hay no tanto tiempo. Y No, pero estamos educados de la misma forma, Pero no hay- nos educaron igual. Pero o sea, son las generaciones más abajo. Mientras más abajo vas, o sea, estamos hablando de alguien que ya empieza a tener dinero o percibir dinero de algún lado, Ujú. o ya puede hacer cosas para generar dinero. Es como, necesito 10,000 pesos. Ah, ok. Voy a comprar 5,000 picafresas a $1 y les voy a vender a $2 y ya tengo 10,000 pesos, ¿no? ¿Y cómo consigo 5,000 picafresas? Ah, pues voy a, no sé, lavar trastes, o sea, lo que sea. Los Ujú. vecinos, le voy a hablar a los vecinos, le voy a preguntar, ¿no quiere que lave sus trastes? ujú. Te cobro 20 pesos. Y ya. Y ya. Y no tienen, o sea, no tienen problemas para pedir dinero, no tienen problemas para pedir trabajo, no tienen problemas para ese tipo de cosas. Sí. Nada, cero. Ujú, Y tampoco tienen dinero, o sea, tampoco tienen problemas para gastar dinero, porque esa es otra. ujú. También, mucho de nuestra generación, o sea, en estos rangos, estoy hablando de nuestra generación contemplando de, no sé, 26 a 35, o sea, en ese rango más o menos. Los que no tienen problema con pedir tienen el problema con gastar. Ujú. Es eso, o sea, ahorrar está mal. No tienes que ahorrar, tienes que invertir. Porque entonces el dinero se usa y genera rendimiento y sigue valiendo por lo menos lo mismo Ujú, por la inflación. Eso nadie te lo enseña. ujú. Lo más que nos enseñaron, y cuando el capítulo pasado que hablamos de las escuelas, Ujú. el tema de, no sé si en tu escuela había, en mi primaria había de los banderines por salón, o sea, por cada, no por salón, en la escuela, o sea, como Ujú. que había ciertas actividades y entonces daban como reconocimientos a los por salones. El Ujú. salón que permanecía más limpio, Ah, los sí. que llegaban más temprano, Sí, sí, o sea, sí. de puntualidad, de limpieza, no sé qué, y había uno de ahorro. Porque tú dabas porque obviamente te daban tus papás. Ah, sí, había un ahorro. Dabas creo que 10 pesos a la 20 semana, pesos, una sí. cosa así. Entonces iban diciendo cuánto tenía en total el salón ahorrado. Y Ujú. cada semana en los honores a la bandera decían, y este salón tiene tanto dinero ahorrado, entonces ellos se llevan el banderín de ahorro de esta semana. Y Ujú, así, ujú. ¿no? Y al final del año te daban ese ahorro. Sí, es cierto, es el ahorro. Te enseñaban a ahorrar el dinero. Pero si ahorras dinero por un año, termina el año y el dinero ya vale menos. Ujú. No te enseñan a usarlo. Y además, ok, aquí está, toma, no sé, 300 pesos, que para un niño de 6 años, Era 300 un pesos, chingo de ¿no? dinero. Es un montón de dinero. Y más en esa época. En esa época, sobre todo. 300 pesos, ahí está, todo ahorro, felicidades, lograste ahorrar 300 pesos. Y es como, wow, Quiero comprarme una Barbie. ¿Así? fin. Sí. O sea, me compro un carrito, ya. Sí. Se rompe a los 3 días, Ujú. fin. ¿Y ya? Porque Ujú. nadie te enseñó a usarlo. Sí. O sea, y eso lo llevas a un tema adulto Ujú. y eso pasa. Sí. Y lo llevas a un trabajo siguiendo con el tema de la salud mental es lo mismo. Porque entonces tomas un trabajo porque te paga más. Sin ver todo lo que va a contemplar o todo lo que vas a tener que hacer Ujú. para que te paguen más. Tal vez es un trabajo en el que no estás a gusto, del que no eres feliz, del que te van a tratar mal incluso. Ujú. O sea, del que ya tienes malas recetas. O sea, pagan bien, pero tienen... O sea, cuando llegas a un trabajo y la anterior persona se fue y además duró Poquito tiempo. poquito tiempo, es... O sea, ¿por qué? Ujú. ¿No? Que es eso otra. Nosotros estamos acostumbrados con esta generación a cuando vamos a una entrevista de trabajo a Ujú. ser el que va a pedir trabajo. Ujú. Las generaciones más abajo, date cuenta, cuando piden un trabajo, así sea lavar trastes. Ujú. O sea, no es van a pedir trabajo nada más, sino también van a ver
si va de acuerdo, conviene. si te conviene o no. O sea, si hablamos de una perspectiva de poder, vamos a decir, nosotros vamos a pedir un trabajo y estamos nos ponemos en una perspectiva de poder más bajo. O sea, tú tienes el poder, ayúdame, ¿no? ¿Cómo? Dándome un trabajo. Generación más bajo no, es como, necesito dinero y puedo hacer esto. ¿Lo quieres? Tómame, si no, no. Si no, ok, siguiente. Dale. Necesito trabajo, yo lo hago esto. por ¿Lo esta quieres? cantidad. Ajá. Si no me das esta cantidad, yo Sí. no soy para ti. No. Y voy a trabajar bajo estas condiciones. ¿Te parece? No. Ok, siguiente. Y así, así es. O sea, si le pones atención un poco, obviamente no todos, como lo mismo, no toda nuestra generación está como lo estamos describiendo. Pero si le pones atención y empiezas a ver los casos, te das cuenta que la mayoría de nuestra generación tiene problemas con pedir dinero, tiene problemas con cómo usar el dinero, tiene problemas con... O sea, y eso conlleva a tener trabajos que no les gustan y a tener problemas de salud mental por trabajos que no les gustan. Claro. Y nos vamos a generaciones más abajo y entonces empiezas a ver que ellos no tienen problemas con ni pedir, ni gastar, ni hacer. Y entonces es ahí donde... Pero ¿y cómo cambia esta perspectiva con esta generación? O sea, ¿qué es lo que hay de diferente con esta generación si nosotros estamos mal educados de esta forma con el dinero? ¿Quién los educó a ellos para que ellos sean como más libres? Pues yo creo que tiene mucho que ver con este tema de ¿Quién los educó? ¿Así? Con ese tema de entrada, muchos de esta generación vienen o sea, son hijos de padres que los tuvieron ya muy grandes. Entonces, Okay. ¿a qué me refiero? La edad en la que nos tuvieron a nosotros era muy joven. O sea, nuestros padres tenían menos años. Estaban en sus 20s. O sea, en sus 20s. Sí. Cuando nos tuvieron. O sea, seguramente de las personas que nos están escuchando de que están en esta edad de 25 a 35, tal vez sus padres tenían hasta 18. Sí. O sea, 18, 20, 22, 24. O sea, esa generación donde es que a mi edad mis papás ya tenían 3 hijos, ¿no? Una casa y un coche. Exacto. Y seguro Entonces, social. la generación más, o sea, las generaciones que son abajo de nosotros en una edad como unos 20, 16, 15, muchos son de padres que los tuvieron a los 30 y tantos. Obviamente, una persona en sus 20 apenas está empezando a generar medianamente estabilidad económica. O sea, está empezando. O sea, tal vez todavía rentan una casa porque apenas les van a dar su crédito para una casa en Infonavit. Tal vez tienen un coche todavía no nuevo, pero pues necesitan un coche por la casa. O sea, están y ya cuando llegan a sus 30 ya tienen una estabilidad económica un poco mayor. Y cuando tienen a ese hijo, que hoy tiene 20, pues ya estaban en una estabilidad económica mayor. Entonces ya no había pues te voy a dar domingo, pero cada 2 domingos. Ya ni siquiera domingo, ya te doy dinero cuando quieres. Porque ya hay más dinero. Porque además, los otros hijos, los mayores, ya están grandes, ya se mantienen, ya están solos. Entonces también eso tiene mucho que ver, porque la diferencia entre nosotros y esa generación son 10 años. Sí. No, todavía no son nuestros hijos. Siguen siendo hijos de una generación mayor a nosotros. Entonces, mi razonamiento y mi perspectiva de observación es esa. Que ya estuvieron en un núcleo familiar donde tal vez fueron hasta hijos únicos, porque sus hermanos mayores les llevan más años, o los papás ya los tuvieron muy grandes. Entonces ya tenían una estabilidad económica un poco mejor que cuando nos tuvieron a nosotros. Entonces desde pequeños crecieron con sí hay cosas, sí hay dinero. Y nosotros crecimos mucho con el cuidado. Cuidado De tener dinero, sí, porque hay que comprar ciertas cosas que necesitamos más. O son más. O sea, somos más. Eres tú y tus 2 hermanos, ¿no? Entonces no te puedo comprar algo a ti porque le voy a tener que comprar a los hermanos. Sí, entonces claro. no da, ¿no? Mejor le compro, o incluso puedo compartir, ¿no? Entonces como compramos algo, lo van a compartir entre los 3, o entre los 2, o entre, ¿no? Sí, o sí, heredar, o no sé, sí, ¿no? Sí. O sea, siento que eso es lo que influye y eso provoca que hoy esa generación apenas está empezando a valerse por sí mismo. con valerse por sí mismo o incluso con empezar a tener ya sus primeros trabajos formales, ¿no? Empieza apenas, pero en unos 5 años ya van a ser la fuerza laboral, pues que va a estar casi principal, empezando, ¿no? Y estoy seguro que va a haber ahí un tema gigantesco entre
los que los van a contratar y ellos. Porque son, como siempre ha pasado, ¿no? Que nuestro problema de salud mental viene de eso, de que nos está contratando una generación boomer, una generación X, y nosotros millennials son una perspectiva. La generación X es que, pues aquí se viene a trabajar, no a ser feliz. Y nosotros, no, pero quiero ser feliz con mi trabajo, ¿no? No, aquí trabajar. ¿Pero cómo lo ves? Está complicado porque ya no quiero trabajar, o sea, ya no quiero hacer nada. A mí siempre me ha dado miedo que, no sé, que yo siga en constante búsqueda de este trabajo perfecto y que no lo encuentre, ya sabes, porque yo estoy consciente que no soy buena para solamente una cosa, que es normalmente lo que tengo en la cabeza es que ese trabajo es el que va a ser el bueno. A lo mejor soy buena para muchas cosas y esas cositas pueden funcionarme al resto de mi vida. Y voy a ser feliz tal vez con esas cositas con las que soy buena. Sí. Pero no solamente con un trabajo ideal con el que me paguen un chingo de dinero y tenga seguro social. O sea, no es así. O sea, no siempre va a ser así. Hay algunos casos en los que sí. Por ejemplo, gente que disfruta mucho ser godín. Disfruta mucho estar estancado en un lugar, tal vez, o sea, y no moverse de ahí y tener un trabajo seguro. Sí, o sea, hacer una carrera en una empresa. Sí. Hay personas que ese es su sueño. Ese es su sueño y está bien. Y obviamente a mí me da a veces como que ganas de decir, ¿por qué no me gustó eso? O sea, ¿por qué no puedo ser como esas personas que les gusta eso? Que les gusta hacer tablas de Excel, que no las critico, al contrario, hacer tablas de Excel y utilizar una herramienta como Excel no es tan fácil como se dice. Y mucha gente dice, pues es que tú haces nada más tablitas de Excel. No está tan sencillo. No, o sea, cuando... Todas esas cosas tienen su propio chiste, o sea, tiene su trabajo. Y está bien, está válido, pero obviamente admiro mucho a esa gente que sí sabe que le gusta hacer ese tipo de cosas y que va a hacer su carrera ahí y va a estar jubilada o no, tal vez, pero va a tener las cosas que siempre quiso por el trabajo que siempre le ha gustado. O hay gente que nunca le gustó ese trabajo o que no pensó en los primeros años que iba a dedicarse a eso y hasta la fecha sigue trabajando allá y ya lo adora. Ya se enamoró del trabajo porque ya no hay otra cosa que le guste más que eso. Que la seguridad que le da. Está enamorado de la seguridad que le da ese trabajo. Y ya no se va a mover de ahí. Entonces, obviamente es admirable, pero hay otros casos como el mío en el que yo no me quiero quedar en un trabajo así de oficina. He probado todos esos trabajos en los que hay trabajos como muy mecánicos, que tienes que hacer ciertas cosas todos los días. Hay trabajos en donde tienes que hacer cosas muy sensibles y artísticas y ver en tu interior y tampoco. Y hay trabajos en los que de plano puedes hacer muchas cosas y no solamente una. Y no tiene que ser un solo trabajo el que te nutra y el que sea, sino puedes hacer muchas cosas, porque estoy segura que hay gente que se identifica con lo que estoy diciendo y que ha pasado por muchos trabajos en los que, ok, me gustó, pero hay algo que no. Me gustó, a lo mejor y no es el trabajo, amiga, eres tú, ¿no? O sea, tú eres esa persona en la que tienes que enfocarte y decir, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué puedo hacer? Me gusta, no sé, hornear pan, me gusta reparar celulares y me gusta, no sé, adornar casas, ¿no? Bueno, pues arma algo con lo que puedas tú trabajar que sean esas tres cosas. Y si no, puedes empezar con una y luego enfocarte a otra y luego o sea, no tiene que ser, yo siento, una sola cosa. Porque si no, sí va a llegar el punto en el que esa sola cosa te va a aburrir y vas a querer hacer las otras dos cosas que querías hacer. Sí, y que además hay una analogía que me gusta mucho, que la voy a parafrasear un poco, pero es la analogía del pescador, que es una historia donde va un señor, un hombre de negocios, ¿no? De vacaciones a pues, un puerto, ¿no? O sea, donde... Entonces llega con un pescador y pues le va a comprar pescado, no me acuerdo cómo es, ¿no? Pero el chiste es que habla con él y le dice, ay, pues ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo soy pescador. Ah, ok. ¿Y cómo es tu vida de pescador? Y le dice, no, pues yo pues me levanto como pues a las 10, 11 y pues salgo a pescar, pesco 2 horas, de 10 a 12, regreso,
pues comemos pescado, vendo el que me sobra y como a las 3, 4 de la tarde llegan mis amigos, nos sentamos en el porch, ¿no? De la casa y pues nos ponemos a tomar y a platicar. A veces ver fútbol, o sea. Y es como... Y el hombre de negocios era como, ¿por qué? ¿Por qué solo trabajas 2 horas? O sea, ¿por qué no vas más temprano? ¿Por qué no sacas más pescados? Y dice, pues, ¿para qué? Y dice, pues porque si vas más temprano y sacas más pescados, pues vas a comer y además vas a tener más para vender y vas a vender más. Y le dice el pescador, ¿y para qué? Pues porque si vas y compras más, o sea, si tienes más pescado y vendes más, pues tal vez te puedas comprar otra lancha o una lancha más grande. Y pues tienes una lancha más grande. ¿Y para qué? Pues para que puedas pescar más y tengas más pescados y tengas más dinero. Y dice, pues ¿para qué? Pues para que puedas contratar a otra persona que te ayude y entonces entre los dos pescan más. ¿Y para qué? Pues para que puedas tener otra lancha y te tienes 2 lanchas y más personas y así vas creciendo y entonces ya pones una empresa que se dedica a pescar y le vendes a gente, ¿no? A empresas, a restaurantes. ¿Para qué? Pues para que entonces ya cuando tengas eso, te sales de trabajar y ya la empresa se mueve por sí sola. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer exactamente lo mismo que ya estás haciendo hoy. Puedes ir con tus amigos, levantarte tarde, ya no tienes que preocuparte por trabajar y puedes ir a hacer lo que quieras. Pero pues eso ya lo hago hoy. Entonces, esta perspectiva de la persona de vamos a crecer y hacer negocio y la empresa y todo, que está bien, que está padre, pero al final del día el resultado va a ser exactamente el mismo que está haciendo hoy ese pescador de solo trabajar 2 horas y con eso es suficiente y tiene suficiente dinero para vivir y tiene todo el día para dedicarse a hacer nada si quiere. Creo que esa analogía representa muy bien como las perspectivas de nuestras carreras laborales, ¿no? Es como, por un lado, si haces carrera dentro de una empresa, ¿qué puede pasar también? O sea, y pasó mucho ahorita en pandemia, que muchas personas las despidieron. O sea, esa perspectiva de, es que da tu vida por la empresa y tienes que estar y hacer carrera y que te vuelvan gerente y luego director y así. A muchos los despidieron, sin importarles que llevaban muchos años dentro de la empresa. Y entonces vuelven a esta perspectiva de, no, pues haz tus propias cosas porque no dependas de nadie y nunca le des más de tu vida a la empresa porque no lo aprovechen. ¿Y qué pasa en pandemia? Pues solo dependen de ellos depende pagarle a la gente con la que trabajan, de ellos depende que haya dinero, no hay trabajo por obvias razones, y entonces hubieran preferido estar en una empresa donde les pagaban un sueldo mensual. Entonces ninguna de las dos, o sea, funcionó bien, ¿no? Para muchas personas. Pero es esta idea de tengo que generar más y más, y a lo que hago, como tú decías, a una cosa le tiene que ir muy bien, y tengo que de eso poder vivir completamente. Cuando, pues, tal vez no. O sea, tal vez lo máximo que te va a dar este trabajo es este dinero. Este negocio es este dinero. Entonces, tienes varias cosas que sumadas te dan lo que necesitas. Pero ahora también tienes que verlo desde la otra perspectiva. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cuánto es el dinero necesario? O sea, porque si no, pues siempre vas a vivir en ese loop de solo generar más y más y más y más, pero luego no sabes para qué. Y entonces ya tienes, es lo mismo de este meme de el que es joven no tiene dinero, pero tiene energía. El que es como adulto tiene dinero, pero no tiene amor. No tiene energía. Y el que es adulto no, o sea, como, ¿no? Entonces llegas a los 60, y ya tienes afortunadamente ya tienes el dinero, pero ya no tienes la energía de hacer nada. O sea, ya si querías hacer rappel, a los 60 ya no lo vas a hacer. Ya nunca hiciste rappel. Pero es que eso es algo bien complicado porque es luchar contra la corriente de toda la sociedad. Es lo que decíamos también de el casarse, tener hijos, tener una casa y un coche, ¿no? O sea, como que es el caminito que está marcado en la... Sí, de la escuela, de la vida. Ok, es que tienes que trabajar, tienes que tener mucho dinero para poder comprar tu casa. Y una vez que compres tu casa, pues ya te puedes casar. Y el casamiento, pues tiene que invitar a varias personas. O sea, invitar a la familia de ella, la familia de él, no sé qué, al primito, al tío, al no sé quién. Y pues no vayas a hacer una boda poquitera. O sea, tiene que ser una boda que tenga varias cosas. Y para eso tienes que tener dinero. Entonces, tienes que tener una estabilidad económica fuerte. Una vez que ya te casas y ya tienes tu casa, pues un cochecito. Pero un coche bien. Y un coche para ella y para él.
Pero para eso tienes que tener estabilidad económica. Lo mismo con cuando vayas a tener un hijo, tienes que pensar muy bien que va a ir a la universidad. Entonces tienes que tener estabilidad económica también para poder tener un hijo o 2 o 3 y que cada uno de ellos tenga la vida que tú tuviste o una mejor. Entonces, ese caminito en el que está trazado, es bien complicado deshacerse de esa idea del caminito porque tú vives con eso. Tú naces en una idea en la que todo lo que hicieron tus papás, tú lo tienes que hacer muchísimo mejor a la edad que sea. Y tienes que trazar ese mismo camino. Y a veces está bien lo que decíamos, a veces está bien no hacerlo, está bien no trazar ese camino, está bien que hayas tenido muchos trabajos y que te decidas por hacer otra cosa. Que a lo mejor hayas estudiado una cosa y sigas queriendo estudiar otras cosas. Está bien. Está bien que a lo mejor no compres una casa y rentes. O sea, nadie te tiene que decir, pero es que tu dinero se está malgastando. Pues no se está malgastando porque están mis cosas allá y allá vivo. Sí. O sea, es una idea errónea el también decir que como no lo hacemos como las personas ricas, o como las personas que sí tienen dinero y que crecieron con poquito y ahorita tienen mucho dinero, es que tenemos que ser como ellas, tenemos que tener lo mismo, o sea, ese imperio, esas cosas, esas sucursales en todos lados, porque así tus hijos van a tener mucho dinero también y van a tener una mejor vida. A lo mejor y tu mejor vida es diferente la perspectiva que tú tienes de mejor vida como la que está plasmada también. Sí. A lo mejor y te quieres ir cada fin de semana a remojarte los pies a la playa, ya sabes. A lo mejor tú no, pero, o sea, a lo mejor y eso quieres. Y no necesitas un yate, y no necesitas una casa en la playa, y no necesitas, no sé, viajar a Europa todo el tiempo. O a lo mejor y esa es tu perspectiva, a lo mejor y no. Y si tu perspectiva sí es tener una casa en la playa, pues tienes que trabajar duro para lograr lo que quieres y tener una casa en la playa y construirla. Y creo que también, o sea, son válidas todas esas perspectivas. También a nosotros nos inculcaron consciente o inconscientemente el tema de, por un lado, siempre querer más y por otro lado, siempre cuidar lo que tenemos. Pero nunca nos enseñaron a disfrutar lo que tenemos. Sí. Creo que ese es el problema. O sea, también venimos de una generación donde, no sé si te pasó, pero muchas de las familias, seguramente mexicanas, tienen esta historia de que los abuelos o los tíos o los papás tienen mucho dinero, vivían así ricos y luego lo perdieron todo. No me pasó, pero... Entonces, era como por la devaluación, porque perdieron su trabajo, lo que sea. Pero que tenían como bastante dinero y luego ya no. Entonces, hay muchas de estas historias que se repiten. Y es este tema. Entonces, toda esa descendencia vive con el estigma de disfrútalo porque en un momento se va. O sea, el tema del... vuelvo a lo mismo con... Por eso me gusta analizar a través de dichos, frases. Y en esta, si quiero analizar Escuché algo joven... Bichos y yo... ¡Bichos! A través película, de bichos. Dichos, frases y en esta generación, pues memes. Pero esa idea de las vacas flacas... Es lo mismo, es esta idea de... Temporada de vacas flacas. Temporada de vacas flacas. Ahorita que tienes que guardar, porque ahí vienen las vacas flacas. Y siempre ahí vienen las vacas... Siempre que te va bien, ahí vienen las vacas flacas. Entonces, ahorra, porque cuando no tengas... Y el punto es, ¿por qué no en lugar de enseñarte o ponerte esta idea en la cabeza de se va a acabar y tienes que prever para cuando se acabe, no te enseñan a... Uno, disfrutar lo que tienes, porque entonces, ¿qué pasa? Nunca lo disfrutas porque siempre estás, ¿no? O sea, guardándolo. No es como, quiero una casa en la playa, entonces voy a tener y voy a ahorrar un dinero hasta que puedo comprar una casa en la playa y cuando tenga la casa en la playa la disfruto. No, es ahorro. ¡Ay! ¿Ahorraste demasiado? Ahorro y luego nunca lo gasto. O sea, siempre lo tengo ahí por si... Llega la época de las vacas flacas. Entonces nunca disfrutas ese dinero y tienes problemas también al gastarlo. Entonces, generas más dinero. O tienes culpa al gastarlo también. Generas más dinero, pero no te puedes comprar nada porque tienes culpa. Porque es que si me compro, no sé, esta computadora que quiero porque, pues no sé, la quiero, punto, ¿no? Pero cuesta 30,000 pesos. Aunque tengas... Malditos 500,000, aunque tengas 500,000 pesos en el banco, que está ahorrado. No, pero es que si me gasto, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en recuperarlo? Y ese tiempo que no voy a estar ganando más. Entonces, o sea, empieza ese tema mental, ¿no? Y entonces no lo gastas. Tú no lo disfrutas. ¿Tú para qué lo tienes en el banco? Sí. ¿No?
Y además el tema de, en lugar de no gastar, el punto es cómo generar nuevas fuentes de ingresos. ¿Quieres una computadora de 50,000 pesos? Ok, ¿cómo puedes hacer para generar un poco más de dinero por otro lado, además de lo que ya tienes, para que ese dinero se vaya a esa computadora, ¿no? Entonces, o sea, al final ese es el punto, el tratar de encontrar maneras de tener una meta, cumplirla y disfrutarla. Tener esta relación sana con el dinero es bien complicado. Podemos tal vez hacer como un programa también especial de esta relación con el dinero, que constantemente nos agobia por todo lo que conlleva tener dinero, ¿no? Sí. Tener dinero es invertirlo bien, es gastarlo en lo que queremos, es disfrutarlo, es darle a las personas que queremos porque nos dieron, es ¿qué es tener dinero, no? O sea, es tener poder, ¿qué es? Entonces, el hecho de que nosotros seamos conscientes de que si no tenemos dinero estamos mal y si tenemos dinero estamos bien, es también un poco erróneo, porque a veces la gente que tiene dinero pues tampoco está tan bien. Sí. Y a veces la gente que no tiene ni dinero, como esta gente de la historia del pescador, que a lo mejor y no tiene dinero para irse de vacaciones, ¿no? Sí. Pero el pescador es feliz porque no le interesa irse de vacaciones. O sea, está bien así. Y a veces el ser conforme, o sea, como que quedarte con lo que tienes, también está mal visto. Sí, muy. Y es, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú haces para que yo sea feliz? Porque yo estoy siendo feliz ahorita. Sí. O sea, no tengo necesidad de irme de viaje o de, no sé, comprarme una casa gigantesca con 5 cuartos. O sea, no veo esa felicidad en mí. A lo mejor mi felicidad es, no sé, tener un buen desayuno todos los días. Que está muy mal visto y eso es lo que no sabemos cómo identificar o cómo librarnos de este caminito de la escuela de la vida en el que tienes que hacer ciertas cosas. Sí, o sea, yo creo que esos objetivos trazados por otras personas, impuestos hacia nosotros, son lo que provoca el problema de salud mental en el trabajo. Sí. Porque estamos en un lugar que no queremos por cumplir cosas que ni siquiera son nuestras. Sí, que no, como, ni siquiera nos hacen feliz. Que ya tienes tal edad, ya tienes que tener un trabajo, una casa, un coche. Pero, pues, no, o sea, tú necesitabas una casa y un coche porque tenías 3 hijos que mantener. Y necesitabas un trabajo que te diera tanto dinero y uno estable y en el que crecieras porque tenías que pagarle todo a tu esposa y tus 3 hijos. Si yo no tengo eso, si yo solo me pago a mí, o si tengo una pareja que se mantiene solo o sola y mi única responsabilidad es yo tener lo que yo quiero, pues no necesito tanto dinero. Sí. No necesito el gran trabajo. No necesito... ¿Para qué? O sea, ¿para qué hacer eso si no tengo las mismas... No son las mismas condiciones, por ende no es el mismo camino, no es el mismo plan. Entonces, es lo que decía, o sea, ese tema de no quiero una gran empresa, quiero una empresa de 5 personas y ya. Oye, pero no quieres estar en el edificio, en el penthouse. Pues no, porque el tener una empresa de 30 personas conlleva un gasto que no quiero tener. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué sería o para qué haría eso? ¿No? Pues es que para que luego, otra vez, o sea, para que ya entonces cuando tengas eso ya no tengas que involucrarte y entonces ya seas feliz con eso. Pero no es, o sea, hay otros caminos que pueden provocar exactamente eso sin necesidad de llegar a ese punto en el que para lograr eso tuviste que sufrir toda tu vida y entonces ya cuando tengas 50 ya puedes disfrutar. Ya ni siquiera te puedes tirar el paracaídas. Ya no te puedes tirar el paracaídas. Es algo que siempre he querido hacer, la verdad, sí. No, yo no. Tirarme del paracaídas. No. Sentir el así de los labios, así. Sí. Sí, supongo que son esas pocas experiencias. ¿Nunca has tirado ni de un bungee o algo así? No, pero del bungee no me quisiera tirar. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Y del paracaídas no? No. Pero el paracaídas está más porque alto. Pero viene una persona ahí contigo. Pues, o sea, que te ayuda. Pero pues en el bungee tienes una cuerda. No, porque te puedes descalabrar. Te puede pasar lo de Selena. Que no le pasó nada en la película. Pero bueno, el punto es que creo que la conclusión de este episodio puede ser el tema de si sientes que no estás feliz con tu trabajo, con lo que haces, sea un trabajo godín, sea un trabajo emprendedor, sea un negocio, lo que sea, creo que antes de pensar en cómo si tienes que renunciar, tienes que hacer otra cosa, o sea, creo que primero es definir muy bien
¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? O sea, y obviamente es una pregunta muy grande, pero también tomar en cuenta, y volvemos a la tabla de Excel. Si tú tienes en un Excel, ¿cuántos son tus gastos? ¿Y cuánto dinero realmente? Porque muchas veces tenemos una idea más o menos de lo que necesitamos para vivir, pero no es real. O sea, nunca nos hemos puesto a sentarnos a escribir gasto esto, y el total es tanto. Y si hacen eso se van a dar cuenta que seguramente es muy diferente a lo que tienen en mente. Puede ser más o puede ser menos, pero es muy diferente. Pero cuando ya tienes un número por lo menos en tu cabeza de tengo que conseguir este dinero al mes, te abre un panorama de si vendo jabones, pues genero tanto, y si vendo esto más mi trabajo, pues ya está, no tengo que hacer tanto. Entonces ya te da como una apertura más de pues todo el demás tiempo puedo dedicarle a algo que tal vez no me va a generar dinero, pero no importa porque ya cubrí lo que necesito, ¿no? Y si quiero algo extra, pues genero un trabajo extra, que ese es el punto. Y a eso iba con que no solamente es ahorrar, sino el punto es generar ingresos de diferentes lugares, diversificar y al final del día no solo diversificar económicamente, sino diversificar tus gustos, tus actividades, tus cosas, donde no todas las empresas tienen que ser multimillonarias, no todos se tienen que volver la empresa más importante de México. No es necesario. Puedes tener 5 empresas a las que les vaya bien, o puedes tener 5 empresas a las que a 2 le vayan muy bien y te genere el dinero suficiente, y a 3 pues más o menos, pero te gustan. Entonces pues le dedicas tiempo a eso, y el día que ya no quieras o ya no te gusten, pues las dejas, y ya. Creo que también ese también es un punto importante, el hecho de este tabú de renunciar a un trabajo o dejar algo, dejar un negocio, ¿no? Esta idea de es que fracasaste. Pues no, tal vez ya no te gustaba, o sea, no te generaba dinero, pues no. Pero además ya no te gustaba, entonces decidiste ya no seguir haciendo tu marca de jabones. Pues está bien, haz otra cosa. Pero tenemos este miedo a hacerlo. Sí. Por fracasar. Y creo que ese es el problema. Sí, no se preocupen, fracasar no está tan mal. La verdad es que hay ciertas cosas que... Una de las cosas más maravillosas de fracasar es que, uno, lo intentaste, y es algo que un porcentaje de la gente que no lo intenta, tú lo hiciste, y tú estás en el otro porcentaje de la gente que lo intentó. Y la otra es todo el aprendizaje que te deja fracasar también. O sea, fracasar es, ya sabes qué cosas no se tienen que hacer, o qué cosas poder hacer mejor. O cómo cambiarlo si lo quiero volver a hacer, ¿no? Y que además vas a fracasar, o sea, todos vamos a fracasar, es totalmente humano fracasar. Claro. O sea, lo vas a hacer, no es algo que puedas evitar. Sí. O sea, lo vas a hacer. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que es, cada acierto te acerca al fracaso. Porque mientras más veces lo hagas bien, pues más cerca estás de hacerlo mal. Porque es normal hacerlo mal. Es normal equivocarte, es normal fracasar. Es totalmente normal y va a suceder. Entonces... Más allá de que lo veamos desde una perspectiva pesimista de, pues, ¿para qué lo hago si voy a hacerlo mal? Es, hazlo porque quieres hacerlo. Claro. ¿Lo vas a hacer mal? Sí, pero eso no importa qué estés haciendo, no importa dónde estés, no importa qué te dediques, no importa cuánto, lo vas a hacer mal porque así funciona. Pero si te gusta, lo que va a pasar es que lo vas a hacer mal y luego lo vas a seguir haciendo. Y te va a volver a salir mal, sí, pero luego te va a salir bien, y luego mal, y luego muchas veces bien, y luego una vez mal, y así vas a estar. Sí, como Ana Zarelli, por ejemplo. Como Ana Zarelli es el gran ejemplo de que fracasó y aún así, ahí la ves, vendiendo sus bolsas a 30,000 pesos. Sí. Y sigue. Y seguramente va a volver a fracasar, y seguramente va a volver a hacerlo bien, y así va a estar todo el tiempo. Entonces... Ojalá y un día Ana Zarelli nos conteste, la verdad. Ojalá. A mí me cae muy bien Ana Zarelli. Sí. O sea, es que... Es muy complicado. Amigua. Genera mucho conflicto en mi cerebro. Ayer justo estaba viendo un podcast que estaba grabando con una chava. Me genera mucho conflicto. O sea, mucho. Oye, ¿tú sabías que Dua Lipa tiene un podcast? No. Empecé a ver ¿El de las preguntas? Como videitos. Ajá. Pero no supe si... O sea, como que no indagué. Entonces no supe si era su programa es un programa o que tiene ella. Como promocional. Yo no lo sabía. Sabía en... Bueno, ya no salimos del tema, pero en una cosa de Vogue, de las 73 preguntas que le hacen a ciertos artistas, le preguntan sobre el podcast. Y yo, ¿tiene un podcast? Pues ya ves. Entonces, está chido. Pues no sé, lo voy a ver. O sea, es que sí, le escucharía, la verdad. He visto videos de ella hablando con personas. Pero no indagué en ver qué era. Entonces, pues ahí está, un podcast. Pero bueno, entonces,
pues ese es el punto, ese es el tema, no se preocupen, todo va a estar bien, es la realidad. No se preocupen, amigos, Todo va a estar bien. Si quieren renunciar, renuncien. Si quieren hacer otra cosa, hagan otra cosa. No Si les están dé miedo, felices sí. con lo que están haciendo, háganlo. Creo que mi único consejo sería, siempre bástense en la estrategia de las dos vertientes. Vertiente 1, algo que te genere dinero, lo suficiente para vivir. Vertiente 2, algo que te gusta mucho hacer, aunque no te genere dinero. A veces es la misma cosa y ahí eres muy afortunado. A veces no. A veces tienes que hacer algo que tal vez no te encanta, pero te genera dinero. Pero no importa, porque eso te permite hacer la otra cosa que sí te gusta mucho, aunque no te genere dinero. Es correcto. Entonces, si tienes esa estrategia de las dos vertientes, pero probablemente vas a ser feliz y vas a tener dinero, que es lo importante. Así es. ¿Ya? Sí. ¿Te parece? Sí. Pues nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana. con otro tema. Otro tema, otro podcast. Adiós. Hasta luego.